la grabación, se activó todo. ¿No será que es una forma de reiniciar? ¿Qué problema? Bueno, vamos a hacer dos clases ahora eh, sobre mieloma múltiple y enfermedades mieloproliferativas, que es importante ambos apuntes. Más importante de los es esta enfermedad, mieloma múltiple, que es frecuente. Lo vemos mucho en el hospital, ya que es un hospital de referencia y van muchos pacientes con problemas hematológicos. Mieloma múltiple. En realidad, el mieloma múltiple es una neoplasia, es un cáncer, ¿no?, de las células plasmáticas. Recuerden que las células plasmáticas son las que producen los anticuerpos, ¿no? Es una neoplasia maligna de esas células en la que las células plasmáticas monoclonales proliferan, crecen en la médula ósea. Y como estas células plasmáticas producen inmunoglobulinas, hay una sobreabundancia de estas proteínas, estas inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas, cuando crecen, cuando proliferan, cuando maduran, ¿no?, van a producir destrucción del hueso y desplazamiento de otras células hematopoyéticas dentro de la médula. La proteína que esta célula plasmática maligna produce se llama proteína M. Ojo, proteína M es diferente a la inmunoglobulina M. La proteína M anormal que producen estas células plasmáticas usualmente es inmunoglobulina G, que es la proteína M del mieloma. Pero puede haber proteína M que no sea inmunoglobulina G. Podría ser inmunoglobulina M, inmunoglobulina A. Depende del patrón clonal. Esto fue descrito por primera vez en 1848. Y el mieloma múltiple es parte de un espectro de enfermedades, ¿no?, que van desde la gamapatía monoclonal de significado desconocido, pasa por Smolder, que es una entidad propia, hasta leucemia cerebral plasmática. O sea, esta enfermedad de mieloma previamente puede presentarse de diferentes formas. Uno es la gamapatía monoclonal de significado desconocido, otra es Smolding, o sea, mieloma asintomática, otra es el mieloma múltiple per se, y otra es la leucemia de célula plasmática. Es decir, toda esta evolución puede presentarse, no siempre evoluciona de uno a otro, pero son, digamos, fase premaligna, luego viene el mieloma y luego viene la célula plasmática, la leucemia de células plasmáticas. Este es un aspirado de la médula ósea que muestra células plasmáticas del mieloma múltiple. Nótese el citoplasma, ¿no?, azul, el núcleo excéntrico y la zona pálida perinuclear. Esta es la zona pálida perinuclear, o halo. Estas células plasmáticas de la médula ósea. Usted ve la cantidad de células plasmáticas en un diámetro o en un espacio menor. Ahora, el mieloma múltiple, entonces, es una neoplasia con proliferación de estas células plasmáticas, pero su estirpe primario es el linfocito B. El linfocito B viene de la bursa, ¿no?, que normalmente se diferencia hasta células plasmáticas y que proliferan en la célula, en la médula ósea. La incidencia de este mieloma es de 1 a 2 pacientes por 100.000 habitantes por año, ¿no? Es rara debajo de los 40 años, y lo más frecuente, y de hecho nunca he visto un mieloma de joven. Personalmente he visto pacientes de la tercera edad, de más de 70, 80 años, con mieloma múltiple. Y a veces se confunden, ¿no? Un paciente de 80 años viene con dolores de hueso, malestar, y usted lo mira y dice, este viejito tiene artrosis degenerativa por la edad. Pero no, puede ser un mieloma, porque el mieloma origina muchos dolores de hueso. Ahora, los hallazgos diagnósticos usualmente son los siguientes. Uno, que hay un plasmocitoma en biopsia de tejido, o sea, un tumor, ¿no?, de células plasmáticas que se ha enquistado. O que en la médula ósea exista más del 30% de células plasmáticas, a más del 30%. O tres, que hay un pico de globulina monoclonal en electroforesis de proteínas séricas, con un pico de inmunoglobulina G, que es la más frecuente, proteína M de más de 3.5 gramos, o un pico de IgA de más de 2 gramos por ciento, o electroforesis en proteínas en orina,
¿no? Como resultado de más de 1 gramo en 24 horas. Es decir, puede haber proliferación de ese anticuerpo o de esa proteína sérica anormal en gran cantidad, que corresponde solamente a una hemoglobulina, y además pueden existir estas proteínas anormales en la orina. Por eso se hace estudio de electroforesis en sangre y se hace estudio de electroforesis en orina cuando uno sospecha una enfermedad de mieloma múltiple. Entonces son hallazgos diagnósticos: plasmocitoma, médula ósea con más de 30% de células plasmáticas o picos de globulina monoclonal o paraproteínas anormales. Los criterios para el diagnóstico de mieloma múltiplo activos son los siguientes: células plasmáticas clonales de la médula ósea más del 10% o plasmocitoma óseo o extramedular comprobado por biopsia y uno o más eventos definitorios de mieloma. Si se dan cuenta, acá estoy poniendo un criterio diferente al anterior. En el anterior era un mieloma, una médula ósea con más de 30% de células plasmáticas. Es decir, yo hago el diagnóstico si solamente tengo una médula ósea con más de 30% de células plasmáticas. Ya hago el diagnóstico, aunque el resto sea normal. ¿Ok? Ese es el hallazgo. 1, 2 o 3. Ese es el hallazgo como un estigma único. Pero acá, en el otro perfil de actividad, yo puedo encontrar células plasmáticas clonales de la médula ósea más de 10%, que ya es anormal, o plasmocitoma más un evento definitorio de mieloma, no como elemento aislado, sino además asociarlo a estos eventos. Nivel de calcio sérico más alto que el límite superior de lo normal, falla renal, anemia, lesiones osteolíticas, ¿ya? Que puede haber aumentos de células plasmáticas clonales de la médula ósea, relación anormal de cadenas ligeras, libres en suero, o sea, proteínas que se excretan en la orina como cadenas ligeras, y que haya además lesiones óseas de más de 5 milímetros en resonancia magnética. Son los eventos que definen el mieloma, asociado a lo que estamos evaluando acá. Entonces, estos son los criterios diagnósticos, no más eventos definitorios de mieloma. O sea, como pueden observar ustedes, hay varias alternativas. O sea, uno no siempre hace un diagnóstico porque está un poquito elevadito la célula plasmática, sino tiene que ver otros eventos para hacer un diagnóstico, salvo pues que me salga una célula plasmática en cantidad en la médula. El examen de médula del mieloma puede revelar lo siguiente. Al examen puede haber desprendimiento macular exudativo, ¿no? De retina, hemorragia retiniana o manchas algodonosas. Puede haber palidez por anemia, equimosis o púrpura por trombocitopenia. Puede haber plasmocitomas extramedulares, o sea, tumores de células plasmáticas en diferentes áreas, canal auditivo, orbitario, áreas cutáneas, rectales, ¿no? Son plasmocitomas extramedulares. Puede haber dolor óseo, puede existir trastorno de la sensibilidad, especialmente cuando hay compresión de la médula espinal por infiltración de células plasmáticas en la médula, neuropatía, miopatía. Hay hepatoesplenomegalia, puede haber cardiomegalia. Como pueden observar ustedes, puede haber diferentes tipos de signos y síntomas dependiendo del infiltrado de células plasmáticas, ¿no? La etiopatogenia. La etiología exacta del mieloma sigue sin estar claro. Esta malignidad afecta al esqueleto, problemas hematológicos, renal, problemas neurológicos. La proliferación de células del plasma provoca una extensa destrucción ósea, con lesiones osteolíticas, anemia, y de ahí es que se produce la hipercalcemia en los pacientes con mieloma. Alteraciones hematológicas, infiltración de células plasmáticas de la médula ósea, ¿no? Que puede suprimir la función de la médula ósea por ahogamiento. Y hay además componentes de la proteína M que puede interactuar específicamente con los factores de coagulación y puede causar complicaciones hemorrágicas. Además, puede existir un síndrome de hiperviscosidad cuando está muy elevado alguna de estas inmunoglobulinas. A nivel renal, puede haber lesión renal o puede haber una enfermedad que es proliferación de unas proteínas que se llama amiloide, la amiloidosis secundaria. Y el sistema neurológico puede haber compresión de los nervios o destrucción ósea que puede originar radiculopatía o compresión de la médula ósea, ¿no?
Las causas de la sobreproducción de la proteína monoclonal y el proceso de transición del estado precursor asintomático de la gammopatía monoclonal de significado desconocido y mieloma latente a mieloma múltiple sintomático no está bien extendido. Eso significa que hay pasos previos para llegar al mieloma. Esos pasos previos muchas veces uno lo diagnostica sin tener claridad si es mieloma o no. Esos dos pasos previos son gammopatía monoclonal de significado desconocido, así se llama, y mieloma latente o smolding, en el que el mieloma es asintomático hasta llegar al mieloma sintomático. Esa es la transformación de las células plasmáticas normales de la médula ósea al estado premaligno y posteriormente el mieloma múltiple maligno, evidentemente implica factores genéticos y ambientales que conducen a eventos oncogénicos dentro del microambiente de las células plasmáticas y de la médula ósea. Recuerden ustedes que esta es una inmunoglobulina, su estructura de la inmunoglobulina. El mieloma múltiplo es una malignidad derivada de las células B de bursas, ¿no? No, células plasmáticas producen anticuerpos. Esto está claro. La proliferación de mieloma lleva a una excesiva producción de anticuerpos monoclonales, que es la proteína M, con los efectos adversos que estamos definiendo. Y esta es una inmunoglobulina que tiene cadenas ligeras, capa, y cadenas pesadas, ¿no? Hay algunos elementos de la estructura molecular de las inmunoglobulinas que son regiones variables y regiones constantes. Bueno, es un poco difícil de poder ver esto, pero imagínense, yo lo voy a deletrear. Este es lo normal. Esta es la médula ósea roja, ¿no? Con células plasmáticas en menor cantidad, ¿no? Que producen anticuerpos, que son los que van a producir una señal para producir un bloqueo de las bacterias, ¿no es cierto? En cambio, acá tenemos el mieloma, ¿no? Son células plasmáticas cancerosas con cantidad de inmunoglobulinas anormales. Y hay ocupación de la médula ósea de tal manera que ahoga las células hematopoieticas normales y va a producir una pancitopenia en muchas de las veces. Entonces, aquí tenemos los tipos de proteínas monoclonales séricas en 1.200 pacientes con mieloma. ¿Cuál es la proteína sérica de tipo inmunoglobulina que produce la célula plasmática, que sería la proteína M de anormal en el mieloma? Principalmente es la inmunoglobulina G, en el 34% de casos, de tipo kappa, y la inmunoglobulina G de tipo lambda en el 18% de casos. Entonces, cuando yo diga cuál es la inmunoglobulina del mieloma, que es la proteína M más frecuentemente encontrada, me tienen que decir la inmunoglobulina G. ¿Ok? Esa es la respuesta del tipo de proteína M. Si yo le hago una electroforesis en sangre, que no viene a ser otra cosa que poner una electricidad para que las proteínas migren, porque cada proteína tiene una carga eléctrica, va a encontrar esto, ¿no? La albúmina migra así, la alfa 1, la alfa 2, la beta, que son proteínas del plasma, y la gamma globulina, donde están todas las inmunoglobulinas, tiene un pico así alto, monoclonal. No, hay algo acá, no es normal esto. La flecha sólida, acá está la flecha sólida, indica una fractura del húmero patológico crónico, ¿no? En el cuello quirúrgico a través de una lesión lítica grande con un aspecto de apolillado debajo de la diáfisis humeral. Mire, la clavícula y las costillas también se ven afectados. Las flechas abiertas revelan una quinta costilla faltante. Acá no hay costilla. El que fue destruido por un plasmocitoma. Entonces, el mieloma afecta a la zona plasmática con frecuencia e implica diferentes lesiones en el hueso, ¿no? Y la formación, pues, de anticuerpos monoclonales. Okay. El diagnóstico de mieloma se sospecha sobre la base de signos y síntomas del paciente, a los cuales el dolor óseo es a menudo la queja principal. Recuerden, el dolor óseo es la queja principal. En raras ocasiones se encuentra el mieloma múltiple
cuando una prueba de sangre de rutina muestra niveles anormalmente elevados de proteínas en el suero, o cuando el daño de órgano terminal está presente, como lo demuestra la hipercalcemia, la falla renal, la anemia y la lesión ósea lítica. No, se llama el síndrome CRAF. El síndrome CRAF, cangrejo en castellano. Síndrome CRAF. C es calcio, R riñón, A anemia, B bone, de hueso. Por eso hablamos del cangrejo, el síndrome CRAF. ¿Qué se ve en los pacientes con mieloma múltiple en la fase de intermedio hacia adelante? Entonces, las alteraciones relacionadas a la célula plasmática son múltiples. O sea, el mieloma es una enfermedad maligna de la célula plasmática, pero hay otras, como el macroglobulinemia de Waldenström, plasmocitoma óseo aislado, gamopatía monoclonal benigna, gamopatía monoclonal de significado desconocido, leucemia de células plasmáticas. Como pueden ver, hay muchas enfermedades relacionadas con las células plasmáticas. Existen otras condiciones de presentación comunes en mieloma, que son la amiloidosis. ¿No? La amiloidosis es una proliferación de una proteína que se tiñe es una proteína amiloide, digamos, amiloide, ¿no? Que dependiendo del órgano afectado puede conducir a insuficiencia cardíaca secundaria, si hay infiltración en el corazón a miocardiopatía, puede haber falla hepática, puede haber síndrome nefrótico, puede haber síndrome de hiperviscosidad, problemas oculares, ¿no? Y la amiloidosis, pues, origina una serie de entidades que a veces coexisten con el mieloma múltiple y uno tiene que, digamos, tener alerta para ver si hay estas coexistencias. ¿Qué condiciones son consideradas enfermedades precursoras de mieloma? O sea, algo así como premaligna. La gamapatía monoclonal de significado incierto, sin síntomas, donde puede encontrar un suero en proteínas monoclonal de menos de 3 gramos y una concentración de médula ósea de célula plasmática de menos del 10%. O sea, hay anormalidades de células plasmáticas, anormalidades de las proteínas que produce, pero sin llegar a ser excesiva para decir que estamos frente a un mieloma múltiple. Otra condición considerada enfermedad precursora del mieloma es el mieloma indolente, asintomático o smoldering. El exceso de suero y proteína M es más de 3 gramos y de la médula ósea no tiene un aumento de la concentración de células plasmáticas de más del 10%. ¿Okay? Ahora bien, para poder hacer el diagnóstico diferencial más claro, tenemos acá el diagnóstico diferencial. Tenemos gamapatía monoclonal de significado incierto, tenemos el mieloma sintomática o smolder y el mieloma sintomático. En el caso del gamapatía monoclonal no determinado, de significado no determinado, la proteína monoclonal en suero es menos de 3 gramos por ciento, menos de 3 gramos por ciento. ¿Okay? Las células plasmáticas en médula ósea es menos del 10% y no hay daño de fin de órgano. El paciente está normal, pero tiene este tipo de alteraciones. El mieloma sintomático es Morden, las proteínas séricas son más de 3 gramos, ¿no? Y o las células plasmáticas en la médula ósea más de 10%. Pero el paciente no tiene síntomas. O sea, tiene alto cantidad de proteínas, pero no tiene síntomas. Ese es el mieloma sintomático. Hasta el mieloma sintomático. Presencia, ¿no?, de proteínas monoclonales en orina o en el suero, en gran cantidad. Hay células plasmáticas, más del 10%, ¿no? Y existen el síndrome CRAF, calcio, renal, anemia y hueso. ¿Ok? El síndrome CRAF, o sea, ya es sintomático el mieloma múltiple. Ahora bien, entonces, la evolución de una célula germinal o stem cell, células B, significado incierto, mieloma smolder, asintomático, mieloma intramedular, mieloma extramedular y línea de mieloma. ¿No? Todo esto es la evolución, ¿no? Que siempre se puede dar, generalmente será, es cuestión de esperar en años, ¿no? Aunque hay personas muy ancianitas que pueden tener trastornos de mieloma sin ser tal como el smolder
¿no? O de significado incierto muchos años y no progresa el mieloma. ¿Ok? Ahora, existe un sistema de estadiaje de mieloma, de estadiaje. Estadio 1, hemoglobina más de 10, calcio menos de 10.5, ¿no? Hueso normal, proteína M menos de 5 gramos por ciento, o sea, la inmunoglobulina G, proteína de Benzellón, que no viene a ser otra cosa que las proteínas que se liberan en la orina del mieloma, pero de la parte de cadenas ligeras, no de toda la inmunoglobulina, ¿no? Este es el estadio 1. Hasta el estadio 3 tiene anemia, tiene calcio alto, lesiones líticas, la proteína M es alta, IgG es más de 7 gramos, es bastante alta, o que tiene proteína en orina, que es la proteína de Benzellón, así se llama, que son cadenas ligeras, que tiene alta concentración en orina. ¿Ok? Entonces yo puedo tener mieloma 1, 2 o 3. Y puedo hacer una clasificación o su clasificación añadida, ¿no? Puede tener, por ejemplo, el 2A, el 2A, el 2A. El 2 significa que no es ni 1, no es ni 3, pero tiene una función renal normal. ¿Ok? O puede ser el 2B, con función renal anormal. ¿Ok? Ese es el estadiaje, ¿no? Ahora, hay un nuevo estadiaje actual, en la cual existen 3 estadios del mieloma. El estadio 1, donde la microglobulina sérica es menos de 3.5 y la albúmina sérica es más de 3.5, ¿no? Y el estadio 3, en que la microglobulina sérica es más de 5.5. Este dato es importante porque me permite determinar posibilidades de sobrevida en el tiempo en el paciente. Obviamente la sobrevida es menor cuando la microglobulina sérica es muy alta. Esta microglobulina a veces nosotros lo solicitamos en todo paciente que tiene sospecha de enfermedad linfoproliferativa. Dentro de esto está el mieloma, leucemia, linfoma, siempre puede salir alto esta microglobulinemia. Los signos y síntomas generales no aparecen hasta que la enfermedad no ya ha avanzado. Dolor de huesos, principalmente, osteoporosis, fracturas, anemia, leucopenia, trombocitopenia, síndrome de hiperviscosidad, hemorragia, puede haber fiebre, infección, hay hipercalcemia, falla renal, parestesias. O sea, hay muchos síntomas que se asemejan a otros síntomas de enfermedades linfoproliferativas. Según el cuadro de frecuencia o de incidencia sintomática, el dolor óseo ocurre en el 65 a 70% de los pacientes con mieloma. Y luego, el síndrome anémico. Siempre recuerden, personas de edad con dolores de hueso, no lo superficialicen el diagnóstico, que piensa simplemente que es por artrosis. Busquen otras causas en el paciente. Y para eso piden exámenes que vamos a delimitar frente a la sospecha de que tenga otro problema que no sea artrosis de la edad, pueden hacer un diagnóstico más adecuado. Entonces, el signo más importante es el dolor óseo. E incluso esto puede originar fracturas patológicas en el paciente. Esto es un frotis de sangre periférico normal para los hematíes, clásicos hematíes con una hipocromía central, como si fueran rosquitas. Y este es un frotis de un paciente con mieloma. Y ustedes pueden observar lo que se llama la formación de Rowlex. ¿Qué significa la formación de Rowlex? Como existen muchas proteínas alrededor de estas de la sangre, estas proteínas crean cargas eléctricas que hacen que los hematíes se formen grupos, ¿no? Grupos como si fueran un trencito, pueden haber, que se llaman Rowlex, ¿no? En monedas, sí. Sí, bueno, sí puede ser. ¿Ok? Ahora, esta es un frotis de aspiración de médula ósea de 2 pacientes diferentes con mieloma múltiple, que ilustra una preponderancia de células plasmáticas en su mayoría maduras, con núcleos colocados excéntricamente y zonas prominentes, no de Golgi. Este es el Golgi, ¿no?
donde se ocurre toda la parte metabólica, ¿no? La parte de Golgi. Acá está el núcleo excéntrico y acá está mire cuántas células en poca área en la médula ósea. Es mieloma múltiple. El mieloma extramedular, que implica el maxilar izquierdo regiones cigomáticas, resultado en un cambio de la línea media de la nariz y la barbilla. O sea, acá hay mieloma extramedular, o sea, un tumor, ¿no? La imagen de la derecha muestra lesiones exofíticas e irregulares que salen de la boca y la fosa nasal. No, estos son mieloma extramedular o plasmocitoma. No, en la imagen izquierda es una exploración sagital que muestra una destrucción extensa del maxilar izquierdo y revela los tejidos paranasales izquierdos. La órbita izquierda está llena de tejido tumoral, mire, terrible, ¿no? Terrible. Y hay invasión tumoral de la órbita. Es un plasmocitoma. Este es un paciente. Acá está la resonancia magnética, ¿no? Que muestra la participación del ala mayor del esfenoides derecho, así como la extensión orbitaria derecha, ¿no? El músculo recto lateral y la pared lateral de la órbita se ven afectados, ¿no? Y hay una inflamación de los tejidos blandos preceptales del lado derecho y el engrosamiento que se pueden ver. Muy engrosado está esto comparando con esto. Y acá, miren la apoptosis que ocurre, ¿no? Con infiltración de células plasmáticas. Esta es una dermatosis del mieloma múltiple, ¿no? Y este es un, como si fuera un quiste, ¿no? Pero es un mieloma, es un plasmocitoma a la biopsia. Este es un paciente ya con síndrome CRAF, hipercalcemia, disfunción renal, anemia y lesiones líticas, donde tenemos células plasmáticas por todo lado. Y rules, el clásico rules, por las exceso de proteínas. Las pruebas de laboratorio deben tener un recuento de sangre y de plaquetas, niveles de electrolitos, calcio, la albúmina, beta-2 microglobulina para ver la carga tumoral, lactato de deshidrogenasa también para ver la carga tumoral. La beta-2 microglobulina habían mencionado que es un examen interesante en las enfermedades linfoproliferativas, llámese leucemia, linfoma, porque expresa el turnover, el recambio alto de estos cánceres, por eso está incrementado, igual que la lactato de deshidrogenasa, el nitrógeno ureico, la creatinina, la orina de 24 horas para ver niveles de proteína total en la orina, electroforesis de proteínas en el suero y en la orina. ¿Okay? Eso es importante. Aspiración de médula ósea y biopsia, ¿no? Con estudio de citometría de flujo para ver la parte molecular de la enfermedad. Entonces, las pruebas útiles en el diagnóstico de mieloma múltiple ya dirigido a la enfermedad está el aspirado de médula ósea, la electroforesis de proteínas célicas, la determinación de inmunoglobulinas y proteínas de Benson-Jones en orina y serie ósea, llámese tomografía o resonancia o gamografía para ver si hay metástasis de hueso. Este es lo que hablábamos respecto a la inmunofluorescencia, perdón, al proteinograma electroforético, donde pueden ver ustedes acá, este es un proteinograma electroforético normal. La albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y la gamma. Este es un paciente con mieloma en la cual la gamma presenta esta espiga, ¿no? El espiga M de mieloma. Usualmente la espiga M o proteína M en mieloma es una inmunoglobulina G, que es lo más frecuente. ¿Okay? Y este es una electroforesis que se da en suero y en orina, ¿no? La casa de la inmunoglobulina G monoclonal. Y estas son las cadenas ligeras en orina también. Hay más cadenas ligeras en orina, porque se filtra más, ¿no? Entonces hay que hacer rutina de orina, análisis de 24 horas, electroforesis de la orina con recolección. Acá simplemente para mostrarles las lesiones óseas, ¿no?
y siempre un aspirado y una biopsia es importante en el diagnóstico. La radiografía lateral del cráneo, ¿no? En una imagen que muestra múltiples lesiones líticas con un sacabocado con apariencia clásica para el mieloma. Mire, mire esta lesión, ve. No, son lesiones líticas del cráneo. ¿Ok? Una imagen más cercana de la unión cráneo-cervical, imagen B, revela una lesión destructiva de C2, eso de acá, que ha causado la compresión, flecha abierta, ¿no? La flexión anormal y la inestabilidad potencial de la columna cervical por infiltración mielomatosa. Ahora bien, las complicaciones de un mieloma ya está definido, el síndrome de Kraft, pero puede haber síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad es cuando la sangre se espesa y origina una serie de complicaciones de hemorragia, trombosis, de acciones respiratorios. Y el síndrome de hiperviscosidad se da con frecuencia cuando la proteína M de mieloma es una inmunoglobulina M, porque tiene un peso molecular mayor. Recuerden que la proteína M más frecuente del mieloma es la inmunoglobulina G, pero cuando esta proteína M es inmunoglobulina M, produce hiperviscosidad, ¿no? Disfunción renal, neuropatía, daño de otros órganos y crioglobulinemia y amiloidosis. Las opciones terapéuticas para el mieloma sintomático incluyen quimioterapia o la terapia dirigida con o sin tratamiento con corticoides. Puede haber trasplante de médula ósea, ¿no? Pues necesitar la extirpación del plasmocitoma, puede haber terapia biológica con interferón, puede haber radioterapia, plasmaféresis para hiperviscosidad y la administración de bifosfonatos. Mieloma con múltiples fracturas, mire la columna, y hay compresión de las estructuras. Mire esta vértebra, ¿ve? ¿Ah? Es tremendo. Aparte puede haber esclerosis vertebral. No, pero esta es una lesión bastante seria. Como se puede ver en la osteoporosis severa. ¿Ok? Bueno, este es un estudio con PET scan, resonancia magnética, para ver las lesiones de hueso, básicamente, ¿no? PET scan se llama. Al momento del diagnóstico no siempre es tan claro. Un paciente puede venir con dolores óseos y, bueno, no es tan claro. Dolores óseos. Entonces tengo que ver hemograma. Hay anemia. Ah, tengo que levantar las orejas. Y, mejor dicho, levantar los ojos, ¿no? Levantar los ojos y escuchar. Velocidad de sedimentación elevada. Un paciente que tiene artrosis no tiene por qué tener velocidad de sedimentación globular elevada, porque la artrosis degenerativa realmente no es una enfermedad, es una evolución degenerativa por la edad. Velocidad de sedimento globular es normal, proteína C es normal. En cambio, si yo encuentro alteración de la velocidad de sedimentación con dolores óseos y anemia, tengo que pedir rápidamente un proteinograma, porque puedo encontrarme como una gamopatía monoclonal o un mieloma o un precáncer. Entonces, ¿cuándo solicito un proteinograma? Paciente que tiene osteopenia, lesiones sociolíticas, fracturas patológicas, que tiene hipercalcemia, que tiene falla renal, que tiene síndrome nefrótico, que tiene proteinura, neuropatías, síndrome de túnel carpiano, miocardiopatía, falla cardíaca refractaria, hipertensión ortostática. Es decir, hay una serie de elementos, ¿no?, que me permiten sospechar que puedo estar frente a una enfermedad por mieloma, no necesariamente mieloma múltiple. Las indicaciones para tratamiento son enfermedad sintomática, destrucción de hueso, anemia, difusión de órganos, hipercalcemia o incremento de las paraproteínas a un nivel riesgoso, ¿no? Bueno, ese es el mieloma. Si habrá alguna pregunta. Bueno, lo último que no hay preguntas. Citoreductor, un tratamiento citoreductor.
Bueno, todo paciente con cáncer se le da tratamiento con quimio, con radioterapia, es una forma de citorreducción, ¿no? Porque disminuye la proliferación de células clonales o anormales. Eso es así, se debe dar, ¿no? Déjeme ver. ¿Ustedes conocen a Condeso Vargas Jiménez Arelli? Ya no lo conocen.